Fundación Idonial participa en el desarrollo del proyecto KED Maritime, cuyo objetivo es potenciar la aplicación de las denominadas Key Enabled Technologies, KEDs, en el ámbito marino. El proyecto surge de la iniciativa de varios centros y organismos de investigación a lo largo del espacio atlántico europeo y recibe financiación del Fondo de Desarrollo Regional Europeo a través del programa Interreg Atlantic Area. En este contenido trataremos de trasladarles cuáles son las aplicaciones más importantes de estas KEDs para los sectores que operan en el ámbito marino. Solamente no abordaremos de manera directa la KED de materiales avanzados, por ser un concepto que consideramos en cierto modo transversal a varias de las KEDs que describiremos. Las KEDs son tecnologías que han sido identificadas como tecnologías habilitadoras clave por la Comisión Europea y son fotónica, materiales avanzados, fabricación avanzada, biotecnología, nanotecnología y micro-nanotecnología. De manera rigurosa, no son tecnologías únicas e independientes, sino que en cierto modo podemos pensar en ellas como contenedores temáticos para los últimos desarrollos y avances tecnológicos en los principales campos del conocimiento técnico. Vamos a tratar ahora de profundizar en cada uno de ellos para trasladar sus potenciales aplicaciones. Hablaremos en primer lugar de la nanotecnología, que de manera muy simple consiste en interactuar con la materia a niveles atómicos y moleculares, en los cuales las interacciones y posibles efectos sobre la materia pueden ser sustancialmente diferentes que los observables a niveles macroscópicos. Un ejemplo claro de un fenómeno que se da en el ámbito marino a esta escala es la corrosión. Si bien existen desde largo tiempo recubrimientos para evitar o mitigar la corrosión, este proceso tiene lugar a nivel molecular, de tal forma que es solo necesario un intersticio, un hueco mínimo, para que el agua sea capaz de oxidar el hierro. Es por lo anterior que esta es una de las aplicaciones donde precisamente la nanotecnología ha dado lugar a avances visibles en los últimos años, y es que a día de hoy están disponibles en el mercado recubrimientos nanoparticulados, capaces de lograr un nivel de cobertura considerablemente superior al de recubrimientos que no contienen nanopartículas. La razón de por qué son más eficaces es simple, y es que si pensáramos en un recubrimiento como un empaquetado de partículas que forman una película protectora, cuanto menor fuera el tamaño de partícula del recubrimiento, menores serían los intersticios que el empaquetado deja al paso de sustancias externas. Esta propiedad es útil no solo contra la corrosión, sino en otras aplicaciones para evitar la incrustación y para la protección de superficies, tales como la prevención del fouling. Otro campo muy claro de aplicación de la nanotecnología es el desarrollo de nuevos materiales, visible sobre todo en el campo de los materiales compuestos, donde la inclusión de fibras nanoreforzadas lleva un significativo aligeramiento del peso, al tiempo que se mantienen o mejoran las propiedades mecánicas. Si bien el uso de materiales compuestos en el ámbito estructural tiene sus limitaciones, quizás una mayor aplicación en embarcaciones de tamaño reducido, de requerido alto rendimiento y no tanto para embarcaciones de muy gran calado, su impacto en la reducción de peso puede resultar vital para el desarrollo de las embarcaciones en los años venideros, como vía para una racionalización del consumo de combustible y energía. A pesar de que las aplicaciones anteriores puedan ser las más evidentes, o al menos las más palpables, existen otras aplicaciones dignas de ser reseñadas. Así, el sector oil and gas se puede beneficiar de cementos, hormigones y aceros nanoaditivados, capaces de mejorar el comportamiento de las estructuras frente a esfuerzos o la corrosión. La perforación y el tratamiento de aguas son aplicaciones también objetivo, gracias a la capacidad de desarrollar sustancias capaces de penetrar los poros más pequeños y lograr con ello mayores estanqueidades y control de la presión, así como interactuar con los contaminantes con un mayor ratio de filtrado. Por último, la seguridad alimentaria y los sistemas de almacenamiento de energía, ya sea química o eléctrica, también encuentran en la nanotecnología ventajas palpables. En el primer caso, estas ventajas estarían derivadas de la capacidad de la escala nano para lograr una mayor interacción con sustancias y organismos. En el segundo caso, la posibilidad de mejorar el rendimiento y lograr un menor impacto de los fueles en base a su nanoaditivado es una posibilidad, así como lo es el desarrollo de baterías de mayor rendimiento. Pasamos ahora a hablar de la KED de biotecnología industrial. La biotecnología es un concepto realmente amplio, en el cual podemos encontrar diversas acepciones, como por ejemplo biotecnología roja, verde o blanca.
pero que en el ámbito marino se centralizaría en el concepto biotecnología azul, término que comúnmente se utiliza para referirse a los procesos que permiten extraer recursos de la biomasa marina. Existen un buen número de razones por las cuales este campo de la biotecnología es de especial interés en nuestros días, y es que de manera básica, los mares y los océanos, con su gran amplitud, presentan una serie de ventajas respecto a otras alternativas en tierra, siendo quizás una de las más importantes que el espacio resulta una limitación mucho menor en el mar que en la tierra, donde éste es más escaso y se da además la conveniencia entre cultivos diferentes. Además, el cultivo en el mar presenta otras ventajas de partida, como en general un mayor rendimiento por área y la posibilidad evidente de utilizar agua de mar, así como la posibilidad de utilizar aguas residuales como fuente de nutrientes. A la hora de tratar de enumerar los principales recursos de origen biológico de los que el mar es fuente, podemos identificar fundamentalmente tres: enzimas, biopolímeros y biocombustibles. En lo referente a las enzimas, siendo estas de manera básica biocatalizadores que, reduciendo la energía de activación, permiten el desarrollo de reacciones químicas por rutas específicas, las enzimas extraíbles del medio marino presentan unas ventajas inherentes a su medio, como su mayor tolerancia en altas concentraciones salinas, la capacidad de existir a alta presión o una alta adaptabilidad a la temperatura. Esto hace que las enzimas procedentes del medio marino presenten una mayor versatilidad y capacidad para ser utilizadas en procesos más extremos, de tal forma que numerosas aplicaciones pueden hacer uso de las mismas. En esta diapositiva mostramos algunas de ellas. Nombrábamos como segundo recurso los biopolímeros, siendo las algas fuente de los mismos. A día de hoy es posible producir plásticos biodegradables como el PHA o el PLA, utilizados por ejemplo en productos de moldeo y aplicaciones de envasado, pudiendo señalarse como principal ventaja de la producción en base a recursos marinos una mayor tasa de productividad que la asociada a la producción tradicional en base a recursos en tierra. La producción de biocombustibles a partir de algas y microalgas son el tercer recurso destacable, especialmente importante en un contexto en el que de manera progresiva caminamos hacia mayores cotas de eficiencia energética y reducción del impacto ambiental, pudiendo alcanzar los biocombustibles una posición de alta relevancia, desde el punto de vista de que, de manera general, su característica de partir de materia orgánica viva presenta un balance de carbono mucho más favorable al de un combustible fósil. Abordamos ahora una nueva KET, la fabricación avanzada. De las que hemos visto hasta ahora, es quizás la más difícil de abarcar, ya que realmente consiste en un concepto que en cada momento recoge las tecnologías o tendencias tecnológicas con un mayor potencial para el desarrollo futuro de los procesos de fabricación y producción. Es por ello que en esta parte de este contenido vamos a tratar de transmitirles cuáles son las principales tecnologías dentro de la fabricación avanzada, así como sus aplicaciones en el ámbito marino. En primer lugar, podremos nombrar el concepto de fabricación digital, nuevamente un concepto paraguas bajo el cual se albergan todas las tecnologías y conceptos relacionados con la digitalización de la actividad de diseño y fabricación. Así, hoy por hoy hablamos de diseño 3D, escaneado, simulación y otras tecnologías, siendo quizás la impresión 3D uno de los conceptos más prevalentes dentro de todo este conjunto de tecnologías. Si bien la impresión 3D es muy popular en nuestros días debido a la proliferación de todo tipo de dispositivos incluso a nivel doméstico, es el ámbito industrial que ocupa nuestro interés. A este nivel, las diversas tecnologías de impresión son capaces de fabricar geometrías imposibles en materiales muy diversos, existiendo no obstante en la actualidad ciertas limitaciones prácticas de aplicación en el ámbito marino, fundamentalmente en el ámbito naval, especialmente en el campo de los metales. En este grupo de materiales, quizás las más importantes de ellas es el tamaño, y es que si bien es posible diseñar y fabricar por estas tecnologías piezas metálicas de alta complejidad y especificidad, los procesos que les dan lugar, normalmente relacionados con la fusión de partículas y material mediante fuentes de alta energía, presentan una serie de limitaciones evidentes cuando las piezas alcanzan grandes dimensiones, en términos de capacidad, tiempo y coste. Es por ello que no es previsible que esta tecnología tenga una aplicación cercana al tiempo como sustitutiva o alternativa para la fabricación de grandes piezas o grandes elementos estructurales, si bien será la alternativa más evidente cuando tengan que fabricarse piezas únicas o de serie corta en tamaños contenidos, así como la reparación en zonas localizadas de grandes piezas metálicas. En el campo de los plásticos y los materiales compuestos, las perspectivas son sin embargo diferentes, y es por las características de algunas de las tecnologías de impresión utilizadas.
especialmente de las que extruden material para plasmar el principio de fabricación capa a capa, ya que presentan una considerable escalabilidad y de hecho ya están surgiendo máquinas capaces de fabricar piezas de tamaños considerables, superiores incluso al metro. Dentro de la fabricación avanzada, podemos destacar un segundo concepto de gran prevalencia, que es el de la automatización, que en sí mismo no es nuevo, pero sí que en la actualidad presenta matices que le dan una nueva dimensión. Los robots son vistos de manera tradicional como máquinas muy precisas y con una alta reproducibilidad, y por lo tanto aptas sobre todo para trabajos repetitivos, fundamentalmente debido a la necesidad de desarrollar una programación específica para cada acción. No obstante, el progreso complementario en otros campos de la tecnología, especialmente en campos como el de la visión artificial, permite introducir una considerable mayor flexibilidad, haciendo la robótica más interesante para operaciones con un menor nivel de repetitividad. Para poner un ejemplo de esto, podemos tomar el caso de uso de un robot para la soldadura de grandes piezas metálicas planas. En un robot tradicional, la soldadura de las piezas solo es posible a través del posicionamiento previo de las piezas en su posición de soldadura, el posterior posicionamiento del cabezal del robot en todos los puntos que el operador estime que determinan la trayectoria del cordón de soldadura y su posterior integración en la programación del robot. De manera evidente, esta labor es tremendamente consumidora de tiempo, esto es, se pasa más tiempo preparando el robot que soldando, y solo es realmente aplicable cuando la labor deberá ser repetida un número considerable de veces. Si por el contrario, ese robot dispusiera de un sistema de visión capaz de escanear las piezas en 3D, comparar las dimensiones con sus valores nominales y referenciar las mismas en un único sistema de coordenadas, sería posible desarrollar un algoritmo capaz de simplificar todas las operaciones necesarias para la programación del robot, y por lo tanto su rango de aplicación se vería considerablemente ampliado. Este ejemplo, que está inspirado en un caso real desarrollado por Fundación Idónea, participante del proyecto Get Maritime, es muestra de cómo la robótica actual se está alejando de su concepto clásico de repetitividad, y es la razón por la cual a día de hoy puede ser rentable automatizar muchas labores de fabricación en ámbitos como el de la fabricación naval, donde además están evolucionando conceptos complementarios como el de la robótica colaborativa. Para finalizar con esta KED, merece la pena además hablar brevemente de las tecnologías de inmersión, en nuestros días bajo los conceptos de realidad virtual y realidad aumentada. Lejos de ser meras recreaciones o superposiciones virtuales de elementos de diseño y fabricación, las posibilidades en campos como el diseño y el mantenimiento son considerables. En este último campo, la capacidad de un sistema para, en base a los elementos contenidos en el campo de visión de operador, ya sea a través de gafas o de la cámara de un terminal móvil, visualizar parámetros como por ejemplo el tiempo de vida de un elemento o los datos asociados al flujo de una red de tuberías, es de un valor absoluto para la gestión efectiva de recursos y trabajos. En todos los casos, es necesario tener en cuenta que todo el fenómeno de digitalización tiene más lugar en un momento en el cual asistimos no ya a la posibilidad, sino a la realidad absoluta de las posibilidades del hardware, software y de las comunicaciones actuales, que aportan una capacidad de gestión de la información, interconectividad y capacidad de gestión de la información sin precedentes. Como cuarta KED, nos gustaría abordar la micro y nanoelectrónica, concepto que de un modo u otro es quizás transversal a cualquiera de los avances posibles en todas las KEDs abordadas con anterioridad. Lo que actualmente conocemos como micro e incluso nanoelectrónica no deja de ser una evolución del concepto tradicional de electrónica, al que se le han ido añadiendo estos prefijos a medida que los procesos de fabricación iban permitiendo reducir la escala en la que se podía fabricar un elemento electrónico. Así, el paso de los años nos ha permitido evolucionar desde un transistor de tamaño, podríamos decir, macroscópico, a sistemas en los que incluso podemos alojar un ordenador totalmente funcional en un tamaño no superior a una cajetilla de tabaco, con una alimentación energética mínima y sin ventilación forzada. Las tecnologías que han hecho posible la miniaturización de los componentes electrónicos han servido igualmente para miniaturizar pequeños mecanismos, de tal forma que podemos hablar de manera adicional del concepto de mecatrónica, así como de dispositivos micro y nanoelectromecánicos. MEMS y NEMS en inglés, por Micro y Nano Electromechanical Systems, que ha hecho posible que los chips puedan incluir además dispositivos tan comunes en la electrónica de consumo actual como giroscopios y acelerómetros, y en casos más específicos, elementos o sensores capaces de medir otro tipo de variables físicas, que posteriormente pueden ser utilizadas en diversas aplicaciones.
El desarrollo de estos MEMS y NEMS está tras la evolución de diversas tecnologías de gran aplicación en el ámbito marino. Una de las más evidentes en base a los ejemplos citados es la navegación inercial, esto es, sistemas capaces de gestionar el posicionamiento de un elemento en ausencia de sistemas externos de referencia, tales como pudiera ser, por ejemplo, el actual GPS. Estos sistemas son posibles gracias a la utilización de chips provistos de acelerómetros, giroscopios y otros sensores, siendo capaces de medir y controlar diversos parámetros asociados al posicionamiento o movimiento de un objeto, tales como dirección, velocidad lineal, velocidad angular, etc. En nuestros días resulta evidente que están teniendo gran pujanza todos los desarrollos relacionados con la conducción y navegación autónoma o guiada, presentando estos sistemas de navegación un papel fundamental. De este modo, chips capaces de incorporar todos los elementos necesarios para medir y gestionar las variables asociadas al movimiento son imprescindibles para hacer realidad gran parte de los conceptos de navegación y exploración de futuro en el ámbito marino. Otra de las aplicaciones de la combinación entre electrónica y mecánica a niveles micro y nano son las que podemos hallar en el campo de la monitorización y predicción de variables de tiempo y clima. La electrónica moderna permite alojar en espacios muy reducidos y con consumos muy bajos una gran cantidad de sensores, capaces de realizar en conjunción con sistemas de comunicación y software adaptados una completa monitorización del tiempo en alta mar, donde una fuente de energía renovable podría ser suficiente para alimentarlos. Así, están empezando a proliferar boyas que actúan como plataformas de sensores que serán de muy alta relevancia para el control local y en tiempo real del tiempo atmosférico y del medio acuático, altamente relevante para la proliferación de energías renovables offshore. Sería destacable como último grupo de aplicaciones de la micro y la nanoelectrónica, nuevamente en conjunción con la mecánica, el del concepto Lab on a Chip, para la realización de estudios o la monitorización del medio marino. En conjunción con el desarrollo electrónico, el avance en campos como la microfluídica permite el análisis in situ de muestras, sin la necesidad de utilizar para la medición de muchas variables equipo tradicional de laboratorio. Esto supone un interesante avance, de especial interés en todas aquellas aplicaciones que demanden una monitorización de sustancias y contaminantes en el medio marino, como pueda ser la acuacultura. La fotónica es la última de las que abordaremos en el presente contenido. Como comentario inicial, y por tratar de acotar los márgenes de esta tecnología, la fotónica consiste en la generación, control y detección de luz, fotones, en espectros que, por lo general, suelen abarcar del infrarrojo al ultravioleta, pasando por supuesto por el espectro visible. Por su naturaleza electromagnética, la luz es una entidad compleja que presenta comportamientos asimismo complejos y características variables, en función de su frecuencia y longitud de onda. Es por ello que la fotónica es un campo de conocimiento muy amplio y complejo, siendo lo sustancial que el ser humano puede aprovechar la luz para usos más allá de los evidentes, utilizando la misma de manera selectiva, desarrollando sensores y elementos de direccionamiento y gestión específicos. Realmente no es sencillo resumir todas las aplicaciones que la fotónica puede tener en el ámbito marino, pero en esta diapositiva hemos tratado de aglutinar las principales en una serie de bloques. En el ámbito de la pesca y la acuicultura, la luz puede ser utilizada desde en aplicaciones sensoriales hasta en la estimulación del crecimiento de organismos marinos. En el campo del procesado de pescados y mariscos, la luz es la base de sistemas de reconocimiento, medición, clasificación y procesamiento. En ámbitos como la prospección o la energía y el medio ambiente, la capacidad de reconocimiento, medición y monitorización en base a tecnologías basadas en el uso de luz es de gran importancia de cara a lograr una máxima eficiencia operativa. Otros ámbitos, como la construcción naval, se ven beneficiados por sistemas de metrología apoyados en el uso de luz, así como en el desarrollo de sistemas de corte y soldadura avanzados. Por último, en el ámbito de la seguridad, la navegación y la logística, el uso de luz está tras numerosas tecnologías que permiten la adecuada referenciación y localización de elementos, vehículos y personas. Aparte de las aplicaciones comentadas en la diapositiva anterior, existe un importante campo de aplicación en el desarrollo de dispositivos para la monitorización de la salud estructural de construcciones en el mar, gracias al desarrollo de sistemas optoelectrónicos, que son la fusión entre el uso de luz con la electrónica, capaces de medir variaciones en los esfuerzos a los que está sujeta una estructura. Es por ejemplo el caso del dispositivo mostrado en esta diapositiva, resultado de un proyecto europeo en el que se desarrolló un sensor imprimible en sustratos flexibles,
capaz de detectar las variaciones en los esfuerzos a los que se somete la estructura a la que está adherido, en base a la variación de luz que circula por un circuito formado en masa fibra óptica. Con la anterior diapositiva hemos llegado al final de este contenido. Esperamos que les haya sido ilustrativo y orientativo a la hora de valorar cómo las KEDS pueden ser la vía para el desarrollo tecnológico de los sectores operando en el ámbito marino. Les agradecemos sinceramente el tiempo que han dedicado a ver el presente contenido y les animamos a que amplíen información a través de los medios que en esta diapositiva le presentamos. Por último, un saludo de David Santos González, técnico de la Fundación Idónea en la Sociedad del Proyecto, que les ha estado transmitiendo este contenido. Muchas gracias.